Cardenal Pietro Parolin, Italia. Nace el 17 de enero de 1955, es un prelado italiano de la Iglesia Católica. Siendo arzobispo titular de Aquipendium, fue designado secretario de Estado de la Santa Sede por el Papa Francisco el 15 de octubre de 2013, en reemplazo de Tarcisio Bertone. El propio Francisco lo creó cardenal presbítero el 22 de febrero de 2014 y cardenal obispo el 28 de junio de 2018. Primeros años. Parolin nació en Chiavon, Vicenza, 17 de enero de 1955. Es el hijo de un ferretero, Luigi, y Ada, una maestra de escuela primaria. Con apenas 10 años perdió a su padre, quien murió en un accidente de tráfico. Su madre cuidó de él y sus dos hermanos, Juan y María Rosa, hoy jueza. Formación y ministerio sacerdotal. A los 14 años ingresó en el seminario de Vicenza. Fue ordenado presbítero el 27 de abril de 1980 por el obispo Arnoldo Onnisto. Durante 2 años, actúa como vicario parroquial en la parroquia de la Santísima Trinidad de Chio. Sus superiores decidieron enviarlo a Roma para estudiar en la Universidad Pontificia Gregoriana con la perspectiva de convertirlo en funcionario del Tribunal Diocesano. Aquí su vida tuvo un punto de inflexión. El obispo de Vicenza ofrece la Santa Sede al joven sacerdote, que en 1983 se une a la Pontificia Academia Eclesiástica. El 1 de julio de 1986 obtiene una licenciatura en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana con una tesis sobre el Sínodo de los Obispos. Entró en el servicio diplomático de la Santa Sede a la edad de 31 años. Presta su trabajo en la Nunciatura de Nigeria desde 1986 hasta 1989 y de México de 1989 a 1992. En los países de América Latina es el protagonista de las negociaciones que condujeron al reconocimiento jurídico de la Iglesia Católica y de conexión de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Regresó a la Ciudad del Vaticano para prestar servicios en la segunda sección de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Permaneció allí 8 años hasta que, en 2000, se trasladó a Italia como colaborador del obispo Attilio. Carl Nicora se ocupó de cuestiones relacionadas con el ordinariato militar y asistencia religiosa a los presos y pacientes en los hospitales. Mientras estaba en Roma, de 1996 a 2000, es director de la Escuela Universitaria Villa Nazaret, institución fundada por el cardenal Domenico Tardini para apoyar la formación de jóvenes indigentes después de la Segunda Guerra Mundial. Parolin habla italiano, inglés, francés y español, así como posee un vasto conocimiento y dominio del latín. Subsecretario de la Sección para las Relaciones con los Estados. El 30 de noviembre de 2002 fue nombrado subsecretario de la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado por el Papa Juan Pablo II, donde trabajó primero con el cardenal Angelo Sodano y luego con Tarcisio Bertone, centrándose específicamente en las relaciones entre la Santa Sede y los países asiáticos, sobre todo de Vietnam y China. Entre 2005 y 2007 viajó a Pekín 2 veces. Durante esta etapa, Parolin proporcionó una contribución clave en la adhesión de la Santa Sede al Tratado de No Proliferación Nuclear. Estuvo al frente de los esfuerzos de la Sede Apostólica para la aprobación y puesta en marcha del Tratado de No Proliferación Nuclear. Tomando la palabra en el Organismo Internacional de Energía Atómica el 18 de septiembre de 2006, en su sede en Viena, Monseñor Parolin se refirió a este tratado como la base para perseguir el desarme nuclear y un importante elemento para un mayor desarrollo de las aplicaciones de la energía nuclear para propósitos pacíficos. También dijo, dado que este tratado es el único instrumento multilateral legalmente disponible destinado a producir un mundo libre de armas nucleares, no debe permitirse que sea debilitado. La humanidad no merece menos que la completa cooperación de todos los estados en esta importante materia. En 2005, Parolin fue nombrado Caballero de Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana. En relación con las negociaciones internacionales del programa nuclear de Irán, el oficial de la Santa Sede reafirmó que las dificultades actuales pueden y deben ser superadas a través de los canales diplomáticos, haciendo uso de todos los medios que la diplomacia tenga a su disposición y considere necesarios para eliminar todos los elementos que objetivamente impida la confianza mutua. Cardenal Matteo Zuppi, Italia. Nace en Roma el 11 de octubre de 1955. Es un arzobispo católico, teólogo, humanista y diplomático italiano. Fue ordenado sacerdote en 1981. En 2012 el Papa Benedicto XVI le nombró obispo auxiliar de Roma y obispo titular de Villanova.
Actualmente, desde 2015, tras ser nombrado por el Papa Francisco, es el nuevo arzobispo metropolitano de Bolonia y gran prior de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén en la región Emilia-Romagna, de la cual al mismo tiempo es desde 2016 presidente de su conferencia episcopal. El 1 de septiembre de 2019 el Papa Francisco anunció que sería creado cardenal el 5 de octubre de 2019 con el título de cardenal presbítero de San Egidio, título cardenalicio. El 24 de mayo de 2022 fue nombrado presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Durante su juventud, tras descubrir su vocación religiosa, decidió entrar en el Seminario de Palestrina. Obtuvo un bachillerato en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense y se graduó en Humanidades por la Universidad de Roma, defendiendo una tesis sobre la historia del cristianismo. Sacerdocio. El día 9 de mayo de 1981 fue ordenado sacerdote por el obispo Renato Spallanzani. Tras ordenación, inició su ministerio sacerdotal como pastor asistente de la Basílica de Santa María en Trastevere, en la cual desde 2000 hasta 2010 fue párroco. Al mismo tiempo, desde 1983 fue rector de la Iglesia de la Santa Cruz de Lungara, desde 1995 miembro del Consejo Presbiteral, desde el 2000 asistente eclesiástico general de la Comunidad de San Egidio, desde 2005 prefecto de la Prefectura número 5. Desde 2006 obtiene el título honorífico de capellán de su santidad. Desde 2010 fue párroco de la Iglesia de los Santos Simón y Judas Tadeo del municipio romano Torre Angela y ya desde el 2011 fue prefecto de la Prefectura número 17. Obispo auxiliar de Roma. El 31 de enero de 2012 el Papa Benedicto XVI le nombró obispo auxiliar de la diócesis de Roma y obispo titular de Villanova. Recibió la consagración episcopal el 14 de abril de ese año, en la Archibasílica de San Juan de Letrán, a manos de su consagrante principal, el cardenal Agostino Baggini, teniendo como consagrantes a los arzobispos Giovan Battista Pichero y Vincenzo Paglia. Eligió como lema episcopal la frase Gaudium Domini Fortitudo Vestra. Arzobispo de Bolonia. El Papa Francisco el 27 de octubre de 2015 lo nombró arzobispo de Bolonia, tomando posesión el 12 de diciembre de ese año en la Catedral de San Pedro en Bolonia y reemplazando al cardenal Carlo Caffarra, que renunció por motivos de edad. Además, tras su nuevo nombramiento ha pasado a ser gran prior de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén en la región Emilia-Romagna y como arzobispo destaca por ser uno de los pocos que han celebrado la misa tridentina después de la reforma litúrgica. Desde el 11 de enero de 2016, también es presidente de la Conferencia Episcopal de la región eclesiástica Emilia-Romagna. En mayo de 2018 prologó la edición italiana de Building a Bridge del padre James Martin, del que escribió que era útil para fomentar el diálogo, así como el conocimiento y comprensión recíprocos, en vista de una nueva actitud pastoral que debemos buscar con nuestros hermanos y hermanas LGBT y que ayudará a que los católicos LGBT se sientan más en casa en lo que es después de todo su iglesia. El 24 de mayo de 2022 fue nombrado por el Papa Francisco como presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, en sustitución del cardenal Gualtiero Bassetti, de 80 años, arzobispo de Perugia Città dei Pieve, que ha cumplido su mandato de 5 años. El cardenal Zuppi fue escogido entre la terna de nombres propuesta por la Asamblea de la FEI, formada también por el cardenal Augusto Paolo Lo Giudice y el obispo Antonino Raspanti. Luis Antonio Tagle y Goquim nace en Manila. El 21 de junio de 1957 es un cardenal de la Iglesia Católica, arzobispo emérito de Manila, actual proprefecto de la sección para la primera evangelización y las nuevas iglesias particulares del dicasterio para la evangelización. Primeros años y formación. Nacido en la capital filipina, Tagle estudió en el Seminario San José de Manila, donde estudia filosofía, antes de inscribirse en la Universidad Ateneo de Manila, donde siguió sus cursos de teología. Sacerdocio. Fue ordenado sacerdote católico para la diócesis de Imus el 27 de febrero de 1982. En 1987 viaja a los Estados Unidos, de donde regresa en 1991 portador de un doctorado en teología de la Universidad Católica de América, grado que obtiene con mención honorífica summa cum laude. Tras defender una tesis sobre la noción de colegialidad episcopal, según el Concilio Vaticano II y la influencia del Papa Pablo VI sobre aquel. Ejerce luego la función de director espiritual y después de rector del Seminario Diocesano de Imus de 1985 a 1992, tras lo cual viaja a Roma a continuar estudiando. En 1997 fue nombrado en la Comisión Teológica Internacional, cuya presidencia la ostentaba entonces el cardenal Joseph Ratzinger, después Benedicto XVI. Fue considerado entonces como una de las voces más representativas del pensamiento teológico asiático.
De 1995 a 2002 integró el comité editorial que dirigió el proyecto Historia del Concilio Vaticano II, basado en los trabajos de la Escuela de Bolonia. Episcopado, obispo de Imos. En 22 de octubre de 2001, el Papa Juan Pablo II lo nombró cuarto-obispo de la diócesis de Imos, sufragánea de la arquidiócesis de Manila. Recibió la consagración episcopal el 12 de diciembre de 2001 de manos del cardenal Jaime Lachica Singh, entonces arzobispo de Manila, y como consagrantes, Mons. Manuel Cruz Sobreviñas y Mons. Pedro Dulay Arrigo. Durante su etapa en el obispado de Imos, centra su atención particularmente en los jóvenes, que lo llaman el obispo Chito. En 2009, la diócesis de Imos acoge el primer encuentro de jóvenes asiáticos, una versión continental de la Jornada Mundial de la Juventud. Arzobispo de Manila. El 13 de octubre de 2011, el Papa Benedicto XVI lo nombró 32 arzobispo metropolitano de la arquidiócesis de Manila. Recibió el palio arzobispal, símbolo de su autoridad de arzobispo metropolitano, el 29 de junio de 2012, en la Basílica de San Pedro. Tagle es muy popular en su país y utiliza las nuevas tecnologías y redes sociales. Incluso tuvo que aclarar cuál es su página oficial en Facebook. Es miembro de los Consejos Pontificios para la Familia, presidente del Comité y para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes. Cardenalato y Curia Romana. Fue creado cardenal durante el Consistorio Ordinario Público del 24 de noviembre de 2012 por el Papa Benedicto XVI. Durante el pontificado del Papa Francisco fue designado en el cargo de presidente delegado del Sínodo Extraordinario de Obispos sobre la Familia 2014, junto con el arzobispo de París André Vintrois y el arzobispo de Aparecida Raimundo Damasceno Asís. El 14 de mayo de 2015 fue elegido presidente de Caritas Internationalis, cargo que ocupó hasta mayo de 2023. El 29 de julio de 2014 fue nombrado miembro de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. El 2 de junio de 2015 fue nombrado miembro del Pontificio Consejo Suonum V. El 28 de mayo de 2019 fue confirmado como miembro de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica in Aliud Quinquennium. El 8 de diciembre de 2019 fue nombrado por el Papa Francisco prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Mediante rescripto de fecha 1 de mayo de 2020 fue promovido al orden de los obispos del Colegio Cardenalicio, equiparándolo en todo a los cardenales insignidos con el título de una iglesia suburbicaria y manteniendo el título presbiteral con el que fue creado cardenal. El 19 de mayo de 2020 fue nombrado miembro del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso Ad Quinquennium. El 2 de julio de 2020 fue nombrado miembro de la Comisión Cardenalicia de Vigilancia del Instituto para las Obras de Religión Ad Quinquennium. El 26 de mayo de 2020 fue nombrado miembro del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos durante Munere. El 1 de febrero de 2021 fue nombrado miembro de la Administración de Patrimonio de la Sede Apostólica Ad Quinquennium. El 4 de mayo de 2021 fue nombrado miembro de la Congregación para las Iglesias Orientales Ad Quinquennium. El 22 de junio de 2021 fue confirmado como miembro de la Congregación para la Educación Católica Ad Aliud Quinquennium. El 3 de mayo de 2022 fue nombrado miembro de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos Ad Quinquennium. Tras la entrada en vigor de la Constitución Apostólica Predicate Evangelium el 5 de junio de 2022 cesó como prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, al ser suprimido dicho dicasterio, y pasó a ser proprefecto de la sección para la primera evangelización y las nuevas iglesias particulares del dicasterio para la evangelización. El 22 de noviembre de 2022 fue nombrado miembro del Dicasterio para la Cultura y la Educación Ad Quinquennium. El 7 de marzo de 2023 fue nombrado miembro de la sección para las cuestiones fundamentales de la evangelización en el mundo del Dicasterio para la Evangelización Ad Quinquennium. El 22 de febrero de 2024 fue nombrado miembro del Consejo de la Sección para las relaciones con los estados y organismos internacionales de la Secretaría de Estado. Cardenal papable. Tras la dimisión de Benedicto XVI al papado el 28 de febrero de 2013, Tagle fue considerado por la prensa internacional como uno de sus posibles sucesores y actualmente también se considera un posible sucesor del Papa Francisco. Robert Sara, pronunciación francesa. B. Saa, nacido el 15 de junio de 1945 en Guinea-Conakry, es un teólogo y cardenal de la Iglesia Católica. Es, además, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Entre 2010 y 2016 fue presidente del Pontificio Consejo Suonum
12 y de 2001 a 2010 fue secretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Formación: Sara nació en el 15 de junio de 1945 en Ouroes, entonces parte de la Guinea Francesa. De familia animista, es un converso al catolicismo. Sus estudios iniciales fueron en Ouroes. En 1957 entró en el seminario de Bingerville, en Costa de Marfil. El 2 de octubre de 1958, Guinea se convirtió en un estado independiente tras el referéndum del 28 de septiembre. Los seminaristas guineanos que estudiaban en Bingerville regresaron a su nuevo país y entraron en el seminario de Dixin en 1960, pero solo por un año, ya que el 15 de agosto de 1961, el Partido Democrático de Guinea nacionalizó todas las escuelas católicas privadas, incluyendo el seminario en Dixin. Luego de permanecer en sus respectivas parroquias, a los seminaristas, entre ellos Sara, se reunieron en las localidades de la parroquia de Sainte-Croix, Kindia, en espera de la apertura del seminario Juan XXIII, situado a 135 kilómetros de Conakry. Después de obtener un título de bachiller en 1964, el joven Sara fue enviado a Francia para estudiar en el Seminario Mayor de Nancy. Debido a las tensas relaciones políticas entre Francia y Guinea, tuvo que abandonar Nancy. En 1968 fue enviado a Sébikotane, Senegal, para proseguir allí sus estudios teológicos. En 1969, habiendo obtenido ya el grado en teología, es enviado a Roma para continuar sus estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana, obteniendo la licenciatura, título equivalente a de máster, en Sagrada Teología en 1971. Ese mismo año es enviado al Instituto Bíblico Franciscano de Jerusalén, donde obtiene una licenciatura en Sagrada Escritura en 1974, año en el que regresa a Guinea. Sacerdocio. Fue ordenado sacerdote el 20 de julio de 1969 por el arzobispo Raymond Maririmbo a la edad de 24 años. Incardinado en la diócesis de Conakry. Episcopado. Fue nombrado como arzobispo metropolitano de Conakry el 13 de agosto de 1979 por el Papa Juan Pablo II a la edad de 34 años. Su figura como arzobispo fue cuestionada por su cercanía a Ahmed Sékou Touré, quien gobernaba el país desde la independencia. Durante su régimen fueron secuestrados, torturados y asesinados miles de opositores. Sara recibió su consagración episcopal el 8 de diciembre de 1979 por el cardenal Giovanni Benelli. Sara sirvió como ordinario de la Arquidiócesis de Conakry hasta su nombramiento por el Papa Juan Pablo II como secretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos el 1 de octubre de 2001. En 2010, Sara fue designado como presidente del Pontificio Consejo Thuarnum, reemplazando al cardenal Paul Cours, que había renunciado al cargo por edad. Cours había sido presidente desde 1995. Sara, en su nuevo cargo, se encargó de la coordinación de las organizaciones católicas de asistencia en todo el mundo. El entonces arzobispo Sara fue el segundo africano nombrado por el Papa Benedicto XVI para llevar un dicasterio de la Curia Romana después del cardenal Peter Turkson, que había sido previamente arzobispo metropolitano de Cape Coast, en Ghana, y fue nombrado presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz en 2009. Siguiendo los pasos de los otros tres cardenales que han tenido una relevancia significativa en la Santa Sede, el cardenal Bernardin Gantin, que como decano del Colegio Cardenalicio y prefecto de la Congregación para los Obispos era el católico de más alto rango de África. El cardenal Francis Arinze y el primer cardenal africano y amigo cercano del Papa Juan Pablo II, Laurean Rugamba. Cardenalato. El 20 de noviembre de 2010, el Papa Benedicto XVI lo proclamó cardenal de San Juan Bosco in Via Tuscolana. El 3 de mayo de 2021, durante un consistorio presidido por el Papa Francisco, es promovido a la Orden de los Presbíteros manteniendo la diaconía elevada pro hac vice a título cardenalicio. El 1 de julio de 2021 fue investido como doctor honoris causa de la Universidad Católica de Valencia, pronunciando una lectio titulada Fides Vae per Caritatem Operatur. El cardenal Sara ha colaborado en los últimos años en su firme defensa de la fe católica con los también cardenales Raymond Leo Burke y Walter Bramuyer, y con los obispos Athanasius Schneider, ORC, y Joseph Strickland. Christophe Maria Michael Hugo Damian Peter Adalbert Graf von Schönborn, conde de Schönborn, OP, nace en Schalken, Bohemia, el 22 de enero de 1945. Es un teólogo y cardenal católico. Es ordinario para los fieles del rito bizantino en Austria y fue arzobispo de Viena desde 1995 hasta 2025. Biografía. Nacido en el castillo de Schalken, Skalsko, en la actual República Checa, su nombre completo es Conde Christoph Maria Michael Hugo Damian Peter Adalbert von Schönborn,
hijo del conde María Hugo Damián Adalbert Joseph Hubertus von Schönborn y de la baronesa Eleonore von Doblow. Por nacimiento le corresponde el tratamiento de Su Alteza Ilustrísima, uno ya que pertenece a una antigua familia soberana mediatizada del Sacro Imperio Romano Germánico. Su infancia transcurrió en Eschunz junto a la frontera con Suiza. Posteriormente estudió en Francia, fue profesor durante varios años en Friburgo, Suiza, y habla 7 idiomas. En septiembre de 1945 se trasladó a Austria. Estudió en Eschunz y Bludenz, Vorarlberg. Ingresó en la Orden Dominicana en 1963. Cursó estudios avanzados en las escuelas de la Orden. En Valverberg, cerca de Bonn, cursó Filosofía y Teología y Les Saulchoe Teología. En la Universidad de Viena estudió Filosofía y Psicología, en la École Pratique des Hautes-Études, la Sorbona Lenguas Eslavas y Cristianismo Bizantino y en el Instituto Católico de París Teología. Cita requerida. Fue ordenado sacerdote en diciembre de 1970. Consigue la licenciatura y el lectorado en Teología en 1971 y un doctorado en Teología en 1974 en París. De 1973 a 1975 fue capellán de los estudiantes de la Universidad de Graz. En 1976 fue profesor de Teología Dogmática en la Universidad de Friburgo, Suiza. Desde 1978 es profesor asistente de Teología Cristiana. De 1981 a 1991 fue profesor de Teología Dogmática. Miembro de la Comisión Teológica de la Conferencia Episcopal de Suiza, 1980 a 1991. La Comisión Suiza para el Diálogo entre Ortodoxos y Católicos Romanos, 1980 a 1987. La Comisión Suiza para el Diálogo entre Católicos y Cristianos, 1980 a 1984. La Comisión Internacional de Teólogos, desde 1980. La Fundación Pro Oriente, desde 1984. Se desempeñó como secretario de la Comisión para la Redacción del Catecismo de la Iglesia Católica 1987 a 1992. Obispo auxiliar de Viena. El 11 de julio de 1991, el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo titular de Sutri y obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Viena. El 29 de septiembre siguiente, fue consagrado obispo en la Catedral de San Esteban de Viena por el cardenal Hans Hermann Groer, arzobispo de Viena, como consagrante principal, con el cardenal Franz Koenig, arzobispo emérito de Viena, y Mons. Voigt Stickerle, obispo de Brunn, como CEO consagrantes. Arzobispo de Viena. El 13 de abril de 1995 fue nombrado arzobispo coadjutor de Viena y el 14 de septiembre de 1995 pasa a suceder al arzobispo de Viena. En 1996 predicó los ejercicios de Cuaresma en la Ciudad del Vaticano en presencia de Juan Pablo II. Es autor de numerosas publicaciones de alto valor científico. También son significativos algunos de sus discursos sobre el presente y el futuro de la Europa unida. Desde el 30 de junio de 1998 hasta el 16 de junio de 2020, fue presidente de la Conferencia Episcopal de Austria. Con motivo de su 75º cumpleaños presentó su renuncia como arzobispo de Viena, en conformidad con el derecho canónico. El 22 de enero de 2025, en el marco de su 80º cumpleaños, el Papa Francisco aceptó su renuncia al cargo de arzobispo de Viena, nombrando al vicario episcopal José Brunville como administrador apostólico de la archidiócesis. El 18 de enero anterior fue despedido en la Catedral de San Esteban en una celebración a la que asistieron más de 4.000 personas, entre ellas el presidente Alexander Van der Bellen, quien elogió al cardenal como un hombre de escucha, de diálogo, de paz, siempre del lado de los débiles, de los excluidos, de los desfavorecidos. Cardenalato. Creado por Juan Pablo II cardenal en el consistorio del 21 de febrero de 1998, con el título de Jesús Obrero Divino. El 15 de enero de 2014 es nombrado miembro de la Comisión Cardenalicia de Vigilancia del Instituto para las Obras de Religión, siendo confirmado el 2 de julio de 2020 ad aliud quinquennium. Es miembro de Congregación para la Doctrina de la Fe, confirmado ad aliud quinquennium el 1 de abril de 2019. Congregación para las Iglesias Orientales, confirmación in aliud quinquennium el 15 de mayo de 2019, y Congregación para la Educación Católica. El Consejo Pontificio para la Cultura. La Pontificia Comisión para el Patrimonio Cultural de la Iglesia. Del Consejo Especial para Europa de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. Cónclave de 2013. Tras la renuncia de Benedicto XVI, el cardenal Schönborn fue considerado como uno de los candidatos para sucederlo en el papado, porque siendo conservador es también un
reformador equilibrado, por lo que resulta muy apreciado por las principales tendencias de la Iglesia. Se destaca por sus puntos de vista tolerantes, sus habilidades diplomáticas y su apertura al diálogo. En particular, es reconocido por su capacidad para mediar entre las alas conservadora y reformista de la Iglesia. Chambon ha viajado intensamente y es bien conocido en la Iglesia Católica a nivel mundial por la edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Exalumno del Papa Benedicto XVI, además de haber sido amigo, confidente y aliado cercano, lo que le ha valido ser llamado su hijo espiritual. 2 meses después del cónclave en el que resultó elegido el Papa Francisco, Chambon declaró haber interpretado ciertos hechos como señales para la elección del pontífice. El cardenal Chambon es considerado un amigo del nuevo Papa y sus palabras sugirieron que habría votado por el purpurado desde el comienzo del cónclave. Otros cardenales como Marc Ouellet, Canadá, Jean-Claude Hierich, Luxemburgo y Seano Mayet, Estados Unidos, también son mencionados ocasionalmente. El próximo cónclave dependerá de las circunstancias en las que se produzca la elección y las dinámicas internas del colegio cardenalicio pueden hacer que surjan sorpresas. ¿Tienes algún candidato favorito o alguna línea de pensamiento que te interese más? Déjanos tus comentarios y suscríbete.